El gusto de recibir a Raúl Robín, hombre de CAME, que nos está acompañando bien tempranito en el arranque de la semana. Muchas gracias por estar, Raúl. Un gusto estar, como siempre. Vamos a hablar de economías regionales que tanto inquietan a la gente, que muchos no saben bien de qué se trata. Nos dedicamos mucho tiempo a hablar de la soja, que del maíz, y no sabemos qué es lo que está pasando muchísimo. Que además es muy amplio el espectro, Alfredo. Enorme, enorme. Sí. Así que Raúl nos más de 30 complejos productivos. Claro, nos podés instruir un poquitito de cómo está todo, ¿no? ¿Cómo están yendo las economías regionales hoy, Raúl? Hay que analizar la que se produce para consumo interno, el caso de hortalizas y demás, y el consumo en general de interno. Está con el problema de la caída del nivel de actividad en el consumo en general. Esto se refleja en los índices que CAME publica todos los meses, donde el comercio está vendiendo menos. ¿Qué es lo que más pero impacta con expectativa de recuperación? Raúl, ¿qué es lo que más impacta para que haya caído el consumo? Y el tema económico, los costos argentinos, el gran déficit fiscal que hace que el Estado comience a intentar achicar ese déficit fiscal, y esto también impacta en el nivel de la actividad económica. Y lo más complicado es las actividades que son de exportación. Hay actividades en las economías regionales que se exporta un 80, un 90%, y en algunos casos casi un 100%. Caso de maní, el caso del poroto o legumbres en general, en Argentina es muy poco consumidora, el caso de la miel, que somos primeros, segundos exportadores en el mundo de estas actividades, son las que están sufriendo las consecuencias de un problema de la macroeconomía argentina que lo está dejando fuera de competencia en los mercados internacionales. No es un tema puntual. ¿Estamos caros? Estamos caros en todo. Estamos caros porque tenemos la mayor presión impositiva de toda la región. Estamos caros porque tenemos costos internos en general. El transporte argentino, que no hemos podido recuperar a pesar de los anuncios desde hace 5 o 6 años a esta parte de recuperación del Belgrano Carga, es muy poco lo que se ha avanzado en este tema, y estamos lejos de tener un ferrocarril que baje costos de traslado de nuestras producciones. ¿Por qué estamos tan lejos? Se hizo poco porque hay que hacer las inversiones. Se ha hecho mucho en materia política y de gestión. Se han firmado convenios, me recuerdo en el gobierno anterior anuncios, ¿no? Con la firma cuando vinieron los chinos, etcétera. Pero lo cierto es que en el campo donde hay que producir la recuperación, muy poco, pero muy poco. Y estamos lejos de poder decir que existen. Y el tema fluvial, el transporte más barato es el fluvial, el marítimo y el fluvial. Y resulta que no tenemos ni barcos de bandera nacional, todos son paraguayos, son uruguayos, son brasileros, y por nuestros principales ríos circulan ellos. Nosotros no podemos usar un sistema de transporte que es menos de 1/3 que el valor del sistema de camiones. Que es impresionante, me estás hablando de menos de la tercera, qué bárbaro. Sí. Y sin embargo no lo tenemos. Entonces, y además hay otro problema que hace a la competitividad, que es la enorme presión fiscal argentina. Las provincias están en un gran déficit, la nación en un gran déficit de su economía, y tiene que financiarlo con presión fiscal o con deuda. ¿Cuál es el nivel de presión fiscal promedio, más o menos, para tener una idea? El promedio arriba del 40. Hay actividades que superan el 50. Y 2 o 3 puntuales, como el cigarrillo, que es el 75%. ¿Sabes qué pensaba, Raúl? Pero bueno, el cigarrillo es un tema aparte. Nosotros, los que algunos peinan cana como vos o no peinan nada como yo, vimos muchas de estas cosas, y ahora nos vamos dando cuenta que todo este tema de la presión impositiva, de los altos costos y todo, están destruyendo gran parte de nuestra producción. Entonces, esta presión que de alguna manera estamos ejerciendo todos, los medios de difusión, la gente de a pie y demás, ¿no puede dar algunos resultados importantes? Por ejemplo, nos acabamos de enterar de que ahora las transferencias bancarias no van a sufrir ningún tipo de quita. Transferencias electrónicas. Electrónicas. Esto del impuesto al cheque nos vuelve loco a todos, y que de golpe y porrazo tiene esta ventaja.
Esto no va por ese lado, es decir, esa enorme presión que estamos ejerciendo todos los días no puede dar resultados en ese aspecto. Sí, desde luego, pero son buenas señales, iniciativas que ayudan, pero no solucionan el problema de fondo que es la falta de competitividad de la economía general argentina. Porque podemos señalar puntualidades de mejora, muchas, incluso la ley PYME. Hay una cantidad importante, porque además lo más importante es que el gobierno está reconociendo esta situación. Esta semana hemos tenido una convocatoria de más de 100 entidades de economías regionales en CAME. ¿Quién los convocó? Lo convocó CAME, 150 presidentes y dirigentes de cúpula. Tuvimos 4 horas de evaluación y análisis de esta situación, y al final del desarrollo de este encuentro nos visitó el ministro Burjaile con todo su gabinete y hemos podido compartir y analizar con él esta situación. Entre otras cosas, le pedimos 2 fundamentales. Primero, un nuevo relevamiento nacional de la producción agropecuaria, un nuevo censo, porque hace 10 años se hizo el último y además se hizo mal. Conocemos la realidad. No sabemos quiénes somos ni cómo estamos, ¿no? Y no puede, por lo tanto, haber políticas claras. ¿Y el otro tema cuál? Perdón, ¿cuál fue la respuesta? Fue el anuncio de él, de que el año que viene se va a hacer claro. este censo, que es muy importante porque la mayoría de los productores no se conoce qué son. Incluso hay un sector muy grande de informalidad en nuestra actividad, sobre todo en las actividades pequeñas, que es necesario poner en blanco, que sean productores reales, que sean sujetos de crédito, que podamos ayudarlos, trabajar por ellos, a erradicar definitivamente la familia en el medio donde vive. Pero si no sabemos ni dónde están ni quiénes son. Sí, es muy difícil. Y el segundo tema es la necesaria reforma de la Ley de Emergencia y Desastre Agropecuario. Porque el sistema de la ley, que fue creado con el espíritu de garantizar la continuidad de las explotaciones agropecuarias que sufren los problemas climáticos, hoy con el fondo de 500 millones no alcanzan para nada. Claro, es necesario establecer un sistema donde haya un aporte del Estado y donde los productores también aportemos para tener un sistema general de seguro agropecuario, sobre todo en aquellas actividades que son muy sensibles. Bueno, esto también el ministro reconoció que es necesario y que están estudiando y evaluando. Pero lo más importante, que es la Argentina competitiva, porque uno de los reclamos fue que ingresan productos de otros países, a complicar aún más la situación de peras y manzanas, de cítricos dulces, y de muchas aves, cerdo, etc. Y nos dijo, bueno, pero para poder exportar a Argentina tiene que importar también. Es decir, tenemos que integrarnos al mundo. Bueno, nosotros sostenemos que sí, pero en un mismo nivel de competitividad. No pagando el doble de salario, el doble de impuestos, porque si no somos competitivos, que nos abran la importación, es liquidar nuestra actividad primaria. Seamos competitivos, pongámonos al mismo nivel y entonces trabajemos como corresponde para poder competir. Mi gran pregunta siempre es, ¿qué diferencia tiene producir un tomate en Argentina que producirlo en Bolivia, Paraguay, Chile o Checoslovaquia? Cualquier lugar del mundo. Si no podemos ser competitivos con nuestro tomate dentro del territorio, estamos complicados realmente. Ustedes hacen un trabajo muy interesante, que es cuánto percibe el productor del producto cuando se termina de vender en la boca de expendio definitiva. ¿Qué porcentaje hoy por hoy tiene ese productor de la renta total? ¿Se puede establecer un parámetro de eso? Sí, hay un parámetro. Nosotros en CAME publicamos una vez al mes el IPOD, que es el índice origen-destino, que tiene como objetivo poner en visibilidad de la sociedad algo que es histórico. La importancia de la intermediación. El problema de los productores y el problema de la sociedad argentina que paga por ese mismo producto, a veces cifras que no son razonables.
Actualmente, en los últimos índices, el productor recibe un 21-22% del total de la comercialización en promedio. Hay actividades que reciben un 10, un 12, otras que reciben un poco más del 22, obviamente, eso es promedio. Cuando lo normal en cualquier país, sobre todo en los países desarrollados, es que la actividad primaria se lleve más del 30% del producto final. Lo demás, obviamente, son impuestos, pases dentro del sistema de la comercialización. Un productor no puede ser comercializador, es imposible que del campo vaya a una gran ciudad. Tiene que haber un sistema de distintos factores que lleven la comercialización a una góndola o a una verdulería, que son los que finalmente producen. Pero la Argentina está muy lejos de tener un nivel económico la producción primaria. Y que por otro lado, los productores son los que mayor riesgo empresario tienen en toda la cadena. Claro. Porque el que le compra al productor sabiendo que va a ganar plata para vender, dinero, perdón, pero el productor es el receptor final de toda la ganancia garantizada de todos los factores. Y sin embargo, el que mayor riesgo tiene empresario, porque primero que necesita un año para producirlo, no 5 días para vender una verdura, sino un año de trabajo, y cuando tiene un buen fruto es como consecuencia de haber trabajado contra factores que no puede atender. Los factores climáticos, la sequía, la piedra, y todos esos riesgos no están contenidos en el precio final que recibe el productor. Es decir, todos trabajan con rentabilidad. El productor no tiene garantizado rentabilidad y nadie le reconoce nada por un año de tarea y por haber hecho un trabajo impecable para poner la mejor fruta en la exportación o en la compra. Gracias por venir, Raúl, como siempre.